dedicarán al reconocido intelectual Armando Jardávalos la Feria Internacional del Libro Cuba 2017. Celebra el villaclareño Cineclub Cubanacán 40 años de quehacer desde la creación y promoción del audiovisual cubano. Y continúan en escenarios capitalinos las presentaciones del 25º Festival Internacional de Ballet de La Habana a Alicia Alonso. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del martes 1 de noviembre de 2016. El Ministerio de Cultura de Cuba informó hoy a este noticiero que la edición 26ª de la Feria Internacional del Libro Cuba 2017, a celebrarse en La Habana en febrero del próximo año, estará dedicada al reconocido intelectual cubano Armando Jardávalos, ensayista, autor de numerosos libros que han sido publicados en Cuba y el extranjero. Doctor en Derecho por la Universidad de La Habana, Jar fue ministro de Educación del primer gabinete del gobierno revolucionario de 1959 a 1965 y desde su cargo auspició las radicales transformaciones que tuvieron lugar en el campo de la educación en Cuba. Desde 1976 y por espacio de 21 años, se desempeñó como ministro de Cultura, etapa en la que contribuyó de manera decisiva a la defensa de nuestros valores autóctonos y promovió el desarrollo de las más diversas manifestaciones artísticas en nuestro país. Actualmente preside la oficina del Programa Martiano y la Sociedad Cultural José Martí. La Feria Internacional del Libro Cuba 2017 tendrá lugar, como es habitual, en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña del 9 al 19 de febrero. Y contará además con Canadá como país invitado de honor. Y desde hace 40 años existe en Santa Clara un movimiento de cine aficionado que se dedica a la creación audiovisual. Diferentes soportes, géneros y temáticas inquietan a los miembros del Cineclub Cubanacán, que promueve espacios de pensamiento, concursos y realizaciones. Motivados por hacer y crear desde el ámbito del cine aficionado, surgió hace 40 años el Cineclub Cubanacán de Santa Clara. Este movimiento artístico revoluciona el contexto social y comunitario de Villa Clara, con obras y temas diversos, derivando en el Festival Nacional de Invierno, competitivo en distintos géneros del audiovisual. Al Cubanacán de Santa Clara también se le atribuyen logros en la apreciación del cine, en la superación de sus miembros, en la divulgación de las obras, en los talleres que realiza con generaciones de jóvenes, en la difusión de la revista 816, en el compendio de carteles sobre el séptimo arte que atesora y en el patrimonio audiovisual que ha recopilado, hoy con grandes peligros a desaparecer. Estas obras hoy en día no tienen un resguardo, no tienen una protección, no tiene condiciones para supervivir mucho tiempo. Independientemente de que estos 40 años han sido para atesorar y para crear una memoria audiovisual de la ciudad, eso está en peligro de perderse. Importantes premios nacionales e internacionales tiene el Cineclub Cubanacán de Santa Clara. Este grupo hace cine en tiempo libre y con recursos propios y sitúa el material audiovisual creado a disposición de las instancias culturales y educacionales de la provincia y del país en aras de contribuir al desarrollo espiritual y artístico de los espectadores cubanos. Desde Villa Clara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal digital CubaSí destaca que la gran solista del Dutch Royal Ballet, Micaela de Prince, protagonizará hoy en la Sala Covarrubias, el del Teatro Nacional de Cuba, el clásico ruso Las Llamas de París como parte del 25º Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. Acompañada por el solista del Ballet Nacional de Cuba, François Llorente, la joven africana de 20 años, interpretará una versión del Pas de deux original de Vasily Vainonen, inspirado en la Revolución Francesa. Durante la gala llegará además el estreno mundial de la pieza Yves y Pierre, que tiene como intérpretes a Sergio Bernal del Ballet Nacional de España y Joaquín de Luz del New York City Ballet. El diario Granma, por su parte, da a conocer que durante 10 días se realizó en todos los departamentos de El Salvador
El primer Festival Nacional de Colmenitas Salvadoreñas, que permitió estrenar 14 puestas en escena diferentes de colmenitas recién creadas en todos los departamentos y varios municipios salvadoreños. Las nuevas compañías de teatro infantil, que agrupan a cientos de niños de muy humildes procedencias, estrenaron obras musicales como Ricitos de Oro y Los Tres Ositos y El Gato con Botas Santaneco. Iniciativa del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y del sistema de cultura de ese país, con la asesoría de la compañía de teatro infantil cubana La Colmenita. El evento tuvo su inauguración y clausura en el Teatro Nacional de El Salvador. Y por último, el periódico Juventud Rebelde da a conocer que el pianista y compositor cubano Aldo López Gavilán realiza un recorrido por Estados Unidos que abarca una presentación junto al galardonado violinista Joshua Bell esta noche en el Lincoln Center de Nueva York. El espectáculo Live from Lincoln Center Joshua Bell's Seasons of Cuba acogerá la actuación de López Gavilán, acompañado también de la Orquesta de Cuerdas de La Habana, dirigida por Dayana García. Además, subirán al escenario el trovador o cantautor cubano Carlos Varela y el cantante y guitarrista estadounidense Dave Matthews. Ciudades como Gainesville, Tampa, Detroit, Washington, Las Vegas, Beverly Hills han sido testigos de estas presentaciones. Y con estas buenas nuevas sobre Aldo López Gavilán en Estados Unidos, Indira, termina nuestra revista de prensa. Nos vemos este miércoles. Gracias, Iber. Aquí te estaré esperando. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate de la semana sobre los grupos portadores de tradiciones en la cultura cubana. Será en breve. La Asamblea Provincial del Poder Popular en Las Tunas confirió la distinción Vicente García al grupo Teatro Tuyo para reconocer el quehacer de ese multipremiado colectivo escénico. La periodista Aníbis Labarta conversó con dos de sus integrantes. Merecedores de la distinción Vicente García, los integrantes del grupo Teatro Tuyo valoran hoy el alto reconocimiento, sobre todo a partir de la dimensión de la figura histórica del inmortal prócer Mambí. Vicente García, por suerte, ha dejado de ser un gran olvidado de nuestras luchas por la independencia, a partir de la voluntad de varios pensadores, investigadores, escritores, que han publicado varios textos importantes que han puesto justamente en el lugar que merece una figura tan importante. En el caso nuestro, herederos de esa estirpe, hemos buscado eso, o sea, cómo brillar desde una ciudad y cómo desde aquí sí florecer donde hemos sido plantados, lo mismo que hizo Vicente con su tropa, o sea, desde Las Tunas luchar por la independencia de nuestro país. Tener el machete, la réplica del machete de Vicente García es algo que llena de orgullo, porque ese fue el último machete que se depuso en la guerra del 68, o sea, el último que después del Zanjón, el último que se fue. Yo creo que Teatro Tuyo también quiere hacer eso, ¿no? O sea, ser el último que se vaya en esta guerra, en esta batalla a favor del clown, contra todos los que lo menosprecian, contra todos los que lo avasallan, lo mercantilizan. Yo creo que tener
esa distinción. Nosotros no tenemos un machete en la mano, pero tenemos una nariz roja, que para nosotros es símbolo de calidez, de vida y de lucha, ¿no? Porque en el teatro también se lucha, lo que el escenario es otro. En Las Tunas entrevistó a Nivis Labarta, Noticiero Cultural. Y este jueves 3 de noviembre a las 4 de la tarde, la sala Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura acogerá la presentación del volumen Los 12, las sorpresas de la memoria, una investigación de la destacada intelectual Esther Suárez Durán, que versa sobre el mítico grupo teatral que, conducido por Vicente Revuelta, transformara la escena teatral cubana durante la década de los 60. Las palabras de presentación de este importante título, que fue acreedor del premio UNIAC de Testimonio en el año 2014, estarán a cargo del escritor Reinaldo González. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana la dedicamos a los grupos portadores de la cultura cubana. Hoy el periodista Roilán Pardo Cabrera nos ofrece un primer acercamiento. Bienvenido. Entre los tesoros más valiosos de nuestra cultura se encuentran los grupos portadores de tradiciones, esos colectivos, agrupaciones, creadores de un arte que transita entre generaciones y familias culturas. A los grupos portadores de tradiciones dedicamos esta semana nuestro debate en Contrapunteo. ¿Me acompaña? Doña Joaquina, ponte vela, el bando rojo más bonito, luce más de noche, el bando azul de noche no se ve. Los grupos portadores forman parte del patrimonio vivo de la nación. Y cuando hablamos de patrimonio vivo nos referimos a algo que es dinámico, cambiante, que puede permanecer por mucho tiempo, pero también puede desaparecer si no tienen la debida atención que deben llevar. Los grupos portadores tienen elementos fundamentales de la identidad cubana y de la cultura cubana, por cuanto forman parte del componente etnográfico y etnocultural del país, del criollo, de esa formación étnica que tiene Cuba. Se extienden están en todas las provincias. Es una ocupación, es una preocupación del Sistema Nacional de Casas de Cultura. No obstante, ya existen otras instituciones, otros organismos que realmente se ocupan. Por ejemplo, el Centro Juan Marinero tiene una labor encomiable en cuanto a la investigación de la cultura popular tradicional en general, de la cual los grupos portadores forman parte. Nosotros tenemos 98 grupos portadores en estos momentos reconocidos. Pudiéramos tener más, pero por condiciones, por precariez, por falta de atención, muchas veces en los territorios, muchos de estos grupos han desaparecido. Las condiciones culturales de los grupos portadores de tradiciones dependen de la formación histórico-social a la que pertenecen. Expresiones folclóricas asociadas a cultos religiosos, sincréticos, actividades económicas, sociales, familiares. Nosotros como grupo tenemos la suerte de trabajar directamente con estas agrupaciones en función de su salvaguardia, de su protección y de atesorar sobre todo esa memoria colectiva que nos hace diferentes y nos hace cubanos. Recientemente nosotros tuvimos unas experiencias con los bandos de Majagua, Rojo y Azul, que de ahí sale un álbum que forma parte de una colección que se viene trabajando hace algunos años por el Consejo Nacional de Casas de Cultura y por la disquera Biz Music en función de la salvaguardia de la cultura popular tradicional cubana, del patrimonio inmaterial cultural de la nación. Y los bandos Rojo y Azul de Majagua también es una agrupación portadora, pero más que una agrupación portadora es una comunidad, es un pueblo que atesora una tradición. La mitad del pueblo rojo y mitad del pueblo azul. No nos dividimos por calle, no nos dividimos por circunscripción, es una decisión espontánea dentro de la misma familia y rojo y azules. La tradición acá ha trascendido la cotidianidad de las personas. Yo tenía un hermano, era director de bando rojo. Y mientras yo estaba haciendo algo aquí, él no venía aquí. Hay grandes diferencias. Llegaba, me saludaba, pero a la casa no entraba. Yo, mi ropa, todo es roja. Las casas están pintadas rojo y azul, las instituciones de gobierno, y tienen que estar además pintadas parejas, porque si hay más rojo, hay más azul, eso trae su contradicción.
Estos grupos sufren a veces de carencias porque no tienen, por ejemplo, instrumentos suficientes. Ellos construían sus propios instrumentos, pero ya con el paso del tiempo, con la evolución, hay elementos en la propia naturaleza de lo que ya no se disponen, las dinámicas sociales han cambiado y hay veces que estos grupos necesitan vestuario, necesitan apoyo, están envejecidos. Dese cuenta que esos son familias que expresan esa tradición, familias que eso forma parte de su estilo de vida. No es un show, un espectáculo como muchas personas quizás lo ven, no, eso es su forma de vida, sus celebraciones periódicas, sistémicas, cíclicas dentro de una fecha del año, y hay veces no cuentan con los apoyos de los territorios, del gobierno de los territorios. En los medios no han sido visualizados como es debido. Primero porque no se entiende. Usted no puede llevar a un estudio una tradición o una expresión que se celebra en un territorio determinado a la cual están asociados íconos naturales como un árbol, una región, un río, una piedra, una ermita, una iglesia, es decir, todo un componente social que además a los que se integran otros elementos, otros agentes sociales, otras personas que conforman ese territorio. Entonces hay veces cuando hemos ido en tiempos atrás los medios, no porque no hay, también los medios carecen de determinadas condiciones, pero si hubiera comprensión en este proceso se visualizaría más desde los medios locales que están en esos territorios que están pegados ahí, hay veces no le dan importancia. En los procesos no intervenimos, es decir, nosotros vamos a las comunidades, vamos a esas localidades donde las personas atesoran su sentir y donde son felices, porque nos interesa sobre todo mostrar en los audiovisuales cómo los portadores de estas expresiones, a través de todos sus saberes y a través de sus formas de hacer y sus formas de vida, reproducen y recrean la vida cotidiana y la vida de un pueblo y de una comunidad. Y es ahí, en su comunidad, en su localidad, donde únicamente se ve esa felicidad. Roylán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Gracias al periodista Roylán Pardo Cabrera, quien nos ofreció un primer acercamiento al tema de los grupos portadores de tradiciones en la cultura cubana. Mañana recibiremos en el estudio al periodista Pedro de la Hoz, quien ofrecerá sus criterios. Yo le recuerdo que usted también puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cul.cu o se comunica por nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y precisamente sobre la preservación de una tradición músico-danzaria estaremos hablando en los próximos minutos. En Santi Spíritus concluyó el encuentro Yayabo Danzón 2016. Por vez primera el evento incluyó una competencia de parejas de baile y la presentación de agrupaciones danzarias. El Boulevard de Santi Spíritus es una pista de danzoneros. Marixa Yumar y Orlando Cruz Hernández obtuvieron el primer lugar en la competencia de parejas de baile. Ellos, junto a otros espirituanos, representarán a la provincia en el evento nacional Cuba Danzón 2016. Desde que hace más de 2 siglos el compositor matancero Miguel Failde estrenó la pieza a las alturas de Simpson, los cubanos no hemos dejado de bailar danzón. La contradanza europea, las improntas haitianas, africanas y francesas son algunas de las esencias que dieron vida a una expresión cultural que perdurará. El encuentro Yayabo Danzón, que cada año organiza el Centro Provincial de Casas de Cultura, contó con la participación de los clubes de bailadores de los municipios de Cabaiguán, Trinidad, Yaguajay y Santi Spíritus. En esta oportunidad se sumó el conjunto danzario Nueva Imagen de Tahuasco. El grupo musical Mi Nuevo Son puso sabor al espectáculo, que solo dejó como sugerencia que se vuelva a repetir porque el danzón es patrimonio inmaterial de la nación cubana. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Y otra tradición, las lecturas de tabaquerías constituyen patrimonio cultural de la nación cubana. Recientemente el Instituto Cubano del Libro y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana desarrollaron una jornada para promover y salvaguardar este singular oficio. Fuertemente ligado a la cotidianidad de las fábricas de tabaco en Cuba, el lector de tabaquería es un personaje singular y un promotor cultural inalcanzable. En Cuba, según el etnólogo y escritor Miguel Barnett,
La tradición de leer en voz alta en las fábricas de tabaco a operarias y operarios se convirtió en un hábito social, una costumbre que comenzó en 1865 y llega hasta nuestros días, siguiendo los pasos de un oficio antiquísimo y único en nuestro país, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Se desarrollaron en distintas fábricas las lecturas de cubanía, una iniciativa del Instituto Cubano del Libro y el Sindicato de los Tabacaleros como parte de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana. En la fábrica de tabacos Partagás de La Habana, entre chavetas e inundados por el olor típico que guardan dichos centros, fue presentada la novela Capricho Habanero a través de su propio autor, el escritor y ensayista Alberto Garrandés. En el texto, Garrandés presenta una abigarrada pero bien conseguida mezcla de historias barrocas que, situadas a medio camino entre lo fantástico y lo cotidiano, recrean con singular maestría los ambientes nocturnos de La Habana. De esta manera, y concentrados en su labor, el maridaje entre puros cubanos y literatura fue haciéndose real, tal y como sucedió años atrás. Como cortesía del Instituto Cubano del Libro fueron entregados 10 títulos de autores cubanos, con el objetivo de que la buena literatura esté presente en las lecturas de tabaquería, siempre que de estas manos salga uno de los mejores tabacos del mundo. Chris Erland y Jaime Mazo Torres, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso le contaremos sobre el inicio de la jornada de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la cultura. Serán instantes, ya regresamos. Es glorioso barrio La Loma. Cantarrana, el barrio que siempre gana. Parrandas tradicionales de Guayos, patrimonio cultural de la nación cubana. Se va a formar la bacanal de La Habana. Y tiriteros del mundo entero van a gozar en La Habana. Se va a formar, que se forme ya la bacanal de La Habana, en la capital cubana. La bacanal de La Habana. Cada año se celebra la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo y en esta oportunidad el sector de la cultura tiene un protagonismo mayor al promover la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Así comenzaba la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el Ministerio de Cultura en la capital. En Cuba se celebra del 1 al 30 de noviembre la Jornada de Seguridad y Salud del Trabajo. Nosotros nos quisimos pasar por alto como organismo de la cultura, que además tenemos dos grandes grupos de trabajadores, los trabajadores que realmente son la apoyadura de la cultura y los artistas. Por eso en esta jornada nosotros vamos a desarrollar un grupo importante de actividades. Un espacio desde donde generar conciencia entre todos, porque según las estadísticas, noviembre es el mes del año con más accidentes registrados, donde el sector del arte, por supuesto, no escapa en Cuba. El artista, producto de la misma laboraje de trabajo, no se percata de los riesgos a los que está expuesto y llega a una entidad y por desconocimiento puede sufrir un accidente. El artista, por ejemplo, está expuesto a esos ruidos que están por encima, ya se convierte en ruido porque está por encima de los decibeles permisibles y entonces diariamente está expuesto a eso durante una función. Vemos que los artistas tienden mucho a mover el brazo y es que ya no sienten, ya no oyen la música y entonces no se pueden proyectar como realmente necesitan porque ya sus decibeles están por encima. Y al final de la historia, como digo yo, pues padecen de una hipoacusia. Trabajadores de servicios y ejecución de obras y artistas reunidos para durante todo el evento reflexionar en torno al trabajo más seguro, un trabajo que sobre todo se realiza en función de la sociedad. Como el resto de todas las especialidades, igual en la cultura existen tanto riesgos como enfermedades profesionales que pueden padecer todos los trabajadores, de ahí la importancia de incluir a todos en esta jornada de seguridad y salud del trabajo para que comprendan y entiendan
que los riesgos están presentes en todos los tipos de actividades y que se cuiden. Una jornada que cada año aporta nuevas experiencias, porque todos cuentan a la hora de pensar en lo mejor para la cultura de un país. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión viajamos hasta Pinar del Río. La reciente apertura de la Plaza del Artesano fue muy bien recibida por los habitantes de ese occidental territorio. Insertado en el complejo Arte en Colón, en una de las calles más céntricas de la ciudad, se construyó el bazar destinado a promover y comercializar lo más representativo de la artesanía local. Productos exclusivos de los más importantes exponentes de la artesanía pinareña pueden adquirirse en la recién inaugurada Plaza del Artesano, un espacio que mucho agradecen la ciudad y sus moradores. Si usted quiere comprar un juguete rústico, tradicional, hecho con bambú, donde único se hace en Pinar del Río, que es de aquí de Alejandro Blanco. Inclusive fue propuesto a premio de la excelencia de la UNESCO. La cosa de Giovanni, que es artesanía de mar, no se comercializa en Cuba, nadie la hace porque es de Giovanni, eso es sello distintivo. Y así, por ejemplo, hay otras artesanías, lo que es el papier maché de Pelegrín. Pelegrín tiene la maestría en papier maché, el único artesano de Cuba que tiene la maestría de papier maché. A Mario Pelegrín el bazar le brinda no solo la posibilidad de comercializar su obra, sino también la de los jóvenes insertados al taller de cerámica del proyecto sociocultural que dirige. Yo creo que aquí comienza la sostenibilidad del proyecto. Bienvenido y en esta hora. Aquí lo bueno de esto que aquí va a estar de verdad la calidad artística de los artesanos populares y tradicionales de esta provincia. Ambientada con estatuas y jardines que invitan al descanso, además de promover y comercializar lo más auténtico de las artes aplicadas pinareñas, esta dependencia del Fondo Cubano de Bienes Culturales servirá de escenario a espectáculos de pequeño formato. La Plaza del Artesano se inserta en un amplio programa de inversiones con el que la urbe vueltabajera se embellece para celebrar el próximo año el aniversario 150 de que la reina Isabel II le confiriera el título de ciudad. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos que la próxima Feria Internacional del Libro Cuba 2017 estará dedicada al reconocido intelectual Armando Jara. Le pusimos al tanto de las celebraciones por los 40 años del Cine Club Cubanacán en Villa Clara y conoció sobre la continuidad de las propuestas del 25º Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana.